Si uno mira las guerras del siglo XX, tratando de hacer un paneo global y general con lo que significa las falsedades que traen las generalizaciones, la pérdida de complejidad, uno podría resumir que el siglo XX presenció unas guerras que se construían alrededor o estallaban alrededor o del concepto de la riqueza o de la distribución de la riqueza. Sean las guerras de liberación nacional de muchos de nuestros pueblos en el tercer mundo, sean las guerras agresivas que desató el fascismo y los nazis, sea lo que llamamos la Guerra Fría y que duró medio siglo, hasta acabar casi con el siglo, todas en el fondo tenían que ver con el problema de la distribución de la riqueza y el concepto mismo de la riqueza. Eso ha cambiado en el siglo XXI. Y de manera sustancial hay una diferencia entre los conflictos armados que nos separan de este siglo con los del siglo pasado y por tanto un tratamiento diferente en la salida política, dialogada o pacífica a esos conflictos. Quizás en este siglo podríamos ver dos estilos, dos fuentes de la confrontación entre los seres humanos de tipo armado. Una tiene que ver con algo que voy a llamar las guerras fósiles. En lo que llevamos del siglo han estallado diferentes conflictos armados bajo la forma de invasión que tienen que ver con el petróleo, que tienen que ver con el gas, que tienen que ver en general con los hidrocarburos. Irak, Siria, Libia, nos muestran, y yo diría y lo extendería a la actual guerra en Europa, Ucrania y Rusia, nos llevan a una especie de estertor, a una especie de decadencia de la economía fósil en la humanidad. Como economía fósil concibo, como su nombre lo indica, pues la economía fundamental del mundo, que usa como energía y como materia prima fundamental lo que nos está matando a través de su transformación, el consumo intensivo del petróleo, del carbón y del gas, que es la fuente real de la crisis climática. En lugar de utilizar los espacios de tiempo que aún tenemos, la vitalidad del pensamiento, de concentrarnos en las prioridades del principal problema de la humanidad, como que la crisis climática tiene el potencial de destruir toda la vida en el planeta y la especie humana, y no por los efectos hollywoodescos de las grandes catástrofes que se pueden pasar por el cine y la televisión, sino incluso por lo invisible. Cuando se van rompiendo a través del cambio planetario de los ciclos del agua, los ciclos mismos de la vida, las cadenas infinitesimales de la vida, allá en lo invisible aparece el monstruo, lo que nos puede extinguir, los virus, las bacterias que cambian de comportamiento, la posibilidad de que especies enteras a través apenas de algunas semanas, meses o pocos años desaparezcan. Si es así con las especies vegetales, si es así con las especies animales, ¿por qué no con el ser humano? La ciencia lo ha dicho, y sin embargo ese tiempo vital que aún tenemos para hacer las transformaciones profundas que la crisis climática demanda a las sociedades, a la política, al poder, al sistema económico, no solamente local, sino global. Una demanda de transformaciones que, si se quiere, tendrían que ser radicales. Ese tiempo de la transformación se oculta, se pierde, se gasta
a partir de una especie de política del avestruz nada pacífica, una política del negacionismo que tiene que ver en el fondo con que no se quiere cambiar el poder, con que no se quiere cambiar la sociedad, con que no se quiere cambiar un sistema económico que ha construido enormes intereses minoritarios dentro de la humanidad. Solo hay que ver el diferencial de consumo per cápita de material fósil y por tanto de emisiones de CO2 por persona si se compara el ciudadano común de los Estados Unidos con el ciudadano común de Colombia o de una nación de África o del sur de Asia. Esa desigualdad en emisiones es la desigualdad social del mundo. Y ese poder, ese tipo de sistema económico que genera tal clase de desigualdad, quiere permanecer. Quiere vendernos la tesis que la solución a la crisis climática es un simple cambio tecnológico y cosmético, con que solo se espicha una tecla y podríamos cambiar todo sin que cambie nada. Como la vieja tesis del gato pardo, de Lampedusa. Cambia todo, pero en el fondo no cambia nada. Pues en esa degradación de la política, en esa degradación del poder, en medio de una crisis civilizatoria indudable, como que estamos viviendo el comienzo de los tiempos de la extinción y nos tapamos los ojos, o más bien vamos con los ojos abiertos, pero al suicidio aparecen, como decía Antonio Gramsci, los monstruos. Los monstruos ya están aquí. Los monstruos son un tipo de conflicto que le voy a llamar las guerras fósiles. Lo que desató en este siglo las invasiones, y todas son desde el punto de vista ético y democrático malas, negativas, perversas. No hay una invasión buena y una invasión mala. No hay una postura política que te diga, no, es que es correcto el que rechaces esta invasión, pero aplaudas y participa en esta otra invasión, porque no son más sino los determinantes del poder mundial lo que guía una u otra posición. En esa especie de negacionismo en la práctica, así se tenga un discurso sobre la crisis climática, un discurso en automático, que puedes combinar los párrafos de manera diferente, que puedes usar en Sharm el Sheikh, sur del Sinaí, pero también en París, que lo puedes usar en Pekín, pero también en Nueva York, y dices lo mismo y no dices nada, porque es simplemente una retórica de la crisis climática. En medio de ese negacionismo en la práctica, vamos hacia las guerras, vamos hacia la barbarie. Hola, bienvenidos al Tercer Canal. Síganme. En más de un año de creación hemos podido acercarnos cada vez más a la Colombia profunda. Gracias. Y poder acompañar el sentimiento popular de una generación que quiere que la dignidad se vuelva costumbre. Ustedes, los seguidores del Tercer Canal, son la razón por la cual nosotros podemos seguir realizando nuestro trabajo día a día. Gracias a sus aportes a nuestras líneas Nequi y DaviPlata, podremos seguir llegándole a millones de colombianos la información de nuestra agenda alternativa. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir todas las notificaciones de nuestros contenidos. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Búscanos en YouTube. Selecciona tu video favorito. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Puedes donar fácilmente para que continuemos con nuestro trabajo.
Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.